Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de esta sección de conversación, monólogos del canal de que hablamos hoy. Mi nombre es David y hoy día queremos conversar un poco con respecto a algunas temáticas que quizás no son tan claves en términos de la contingencia nacional, mundial y política del orbe. Recordemos que nos estamos yendo al carajo porque tenemos el calentamiento global, una pandemia de la cual no tengo certeza de que como civilización y como especie hayamos aprendido la lección de que tenemos que regular muchos de nuestros comportamientos y nuestras conductas para evitar la extinción. Crisis económicas probablemente y ciclos de desajuste o desaceleración a nivel mundial. Pero mientras tanto eso está sucediendo en el mundo, yo les vengo a proponer, por decirlo de alguna manera, algo un poco evitativo. ¿Y qué más evitativo? ¿Y qué más alejado de la realidad concreta que escaparse a veces al arte, a la cultura o al cine o a la literatura o a lo que Horkheimer y Adorno hablaban desde la escuela de Frankfurt o la teoría crítica como la cultura de masas? Hoy día entonces, la idea con la que tengo en la cabeza y que quiero conversar y plasmarla en este audio simplemente tiene que ver con, no sé si la palabra correcta es polémica, pero básicamente sí tiene que ver con un momento que algunos fanáticos de la franquicia o de la saga del Señor de los Anillos les produjo una vez que se supo la información de que Lenny Henry, o Sir Lenny Henry, según las noticias, uno de los tantos actores del cast que ha sido reclutado para la nueva serie del Señor de los Anillos hecha por Amazon y que, si no me equivoco, va a ser estrenada el 2022 o el 2023, destaparon una pequeña polémica entre los ñoños fanáticos y simpatizantes de la saga del Señor de los Anillos o de la obra de Tolkien en general, como desde la obra originaria, con respecto a que este actor es de origen inglés, pero de ascendencia afrodescendiente. Por lo tanto, su tonalidad o su color de piel dista mucho del estereotipo clásico que nosotros podríamos encontrar en distintas razas o etnias o grupos de la Tierra Media. Y particularmente la polémica estalla en este sentido porque este tipo se va a encargar de representar a un hobbit. Entonces ahí la pregunta que muchos se han hecho y la pregunta que también circula entre muchos de los fanáticos y los ñoños es, o más que la pregunta, el comentario es como, no puede ser posible, oh no, esto es inaudito, es terrible porque los hobbits no son negros ni son amarillos, ellos son blancos, y cuando tú cambias el color de la raza o de la especie estás yendo en contra de las ideas prístinas y originales del autor, lo cual tiene razón, creo yo. Pero creo que hay que matizar un poco esto. Y lo digo desde la honestidad máxima de, por un lado, considerarme a mí mismo un fanático acérrimo de la obra del Señor de los Anillos. Y segundo, considerarme un converso de el proceso de fanatismo por el purismo en términos de la adaptación de las obras. Cuando yo tenía como 15 años, o 16 años, llegué a ver la obra del Señor de los Anillos. Las películas me refiero, de hecho a través de las películas que dirigidas por Peter Jackson llegué a la saga, a los libros después. Y en ese momento, una vez que comencé a leer los libros y vi las películas, el caso fue muy gracioso por razones que no están ustedes para escuchar ni yo para contarles. Yo no había visto la obra del Señor, no había visto las películas y me resistía de cierta manera. Hasta que mis amigos me llevaron un día a la casa de uno de ellos y me presentaron la intro de La Comunidad del Anillo. Toda esta parte donde está las escenas grabadas con la voz de Galadriel explicando básicamente los eventos del final de la Segunda Edad, donde la última alianza entre hombres y elfos se encarga de destruir a Sauron y toda la captura del anillo y el rol de Isildur, la pérdida del anillo, el asunto de Gollum, etcétera, etcétera, etcétera.
esa escena, ese elemento, particularmente la imagen de Sauron chingándose a todos los elfos y hombres que encontraban a su paso, me impactó demasiado. Dije, yo tengo que ver esta madre. Y claro, me puse a verla y a leer los libros. Entonces, para cuando pude ver finalmente la trilogía, yo ya había leído los libros y me generó mucha molestia en ese momento algunas decisiones que Peter Jackson había tomado de algunos cambios, que en ese caso para mí quizás 4 o 5 de los cambios más brutales que me molestaron. El primero fue básicamente, de los que estoy recordando en este momento, son más de las dos torres. La casi muerte de Aragorn, algo que yo no me podía bancar. ¿Qué más? La muerte de Saruman también creo que fue algo que me molestó mucho porque es muy distinta en el libro. La utilización del ejército de los muertos por Aragorn, que también hubo una modificación. Y creo que la forma en la que a boca de Sauron se lo pitea a Aragorn también es algo que no me gustó, de lo que estoy recordando ahora. El asunto está en que, claro, por mucho tiempo esas pequeñas modificaciones que no eran tan sustanciales, pero que tenían que ver con transformaciones que donde yo decía, hey, eso no está en el libro, me hacían sentir mucha molestia y me enervaban, no me gustaban. Y en ese caso, por ejemplo, no recuerdo, pero también habían amigos que eran fanáticos de la obra de J.K. Rowling, y también en ellos aparecía también la idea de que también hubieron modificaciones, algunos cambios en la adaptación. Bueno, yo ahora más viejo, debo reconocer que sí soy una persona que considera que en general las adaptaciones idealmente debiesen ceñirse al material original. En ese caso, ahora con 30 y tantos, creo que la obra de Peter Jackson es fantástica y creo que van por caminos distintos. Creo que hoy día pienso yo como fanático de la saga que no tiene mucho sentido comparar el libro con la película, porque la película por sí misma logró convertirse en un producto que tiene realidad, belleza y que tiene un encanto como producto por sí mismo. O sea, literalmente tú puedes ver la película del Señor de los Anillos sin haberte leído los libros y disfrutarla de igual manera. Como fanático te lo digo. Y las adaptaciones creo que enriquecen muchos de los elementos. Las visiones, por ejemplo, que tienen sobre el desarrollo de personajes, Aragorn, Legolas, tanto en términos estéticos como en términos de desarrollo personal de personajes, en términos psicológicos, también creo que me gusta mucho. Creo que la moderniza, pero donde yo tenía un gran pero era con la trilogía de los Hobbits. Porque efectivamente uno de los principales cambios que se hicieron ahí y que repercuten con lo que les estoy contando con el tema de la serie del Señor de los Anillos, tiene que ver con que ahí hicieron muchas más modificaciones. Particularmente, quizás dos de las modificaciones más grandes tiene que ver con que al inspirarse en el Hobbit como libro y desarrollar 3 películas, la cantidad de material que tuvieron que inventar, que adaptar, que sacar de contexto fue grande. Y eso implicó que para muchos fanáticos puristas y no tan puristas, el producto se sintiera demasiado desafectado, demasiado separado de la producción original o del contexto del cuento original. Y quizás ahí una de las cosas que más repercusiones produjo fue algo que normalmente en la obra de Tolkien no está muy presente y que tiene que ver con el amor o el romance, que es importante, pero más bien paralelo. Las preocupaciones de Tolkien están por otros lados en términos del desarrollo de tramas o de problemáticas dentro de sus textos, y el amor de la elfa con un enano era algo que yo no podía tolerar. Y era como, esto no tiene encuadre ni encaje en la obra, y se sentía un poco forzado quizás desde la perspectiva de tener no un lenguaje, sino que más bien una política de corrección. O sea, básicamente podría leerse que la metáfora o la enseñanza de fondo del amor entre una elfa y un enano, al igual que la amistad entre Legolas y Gimli, un elfo y un enano, tiene que ver también con esta idea de llamar a la diversidad, al respeto y no a cerrarse en términos de no vincularse o mezclarse con alguien por opciones religiosas, sexuales, culturales, nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parecía quizás forzado en ese momento. Hoy día no tengo todavía una opinión clara, tampoco es muy relevante que yo sea totalmente desconocido, tengo una opinión tal o cual, pero creo que efectivamente hay
quizás dos canales de análisis de la situación, de cuando suceden estas cosas. Una que tiene que ver con la pregunta de las adaptaciones, los cambios y las modificaciones, ¿mejoran o no mejoran la trama? Ya sea que mejoran el producto de lo que originalmente estaba, o que a las adaptaciones generan que el producto en sí mismo tenga una riqueza muy valiosa y lo haga válido y valioso por sí mismo. Ahí entonces creo yo que, por ejemplo, El Señor de los Anillos como trilogía logra adaptaciones, los cambios que obtiene la hacen pervivir de una manera mucho más significativa. Siento que El Hobbit como trilogía no logra lo mismo, por lo tanto sus adaptaciones y sus modificaciones se sienten un poco más forzadas, pero no tiene que ver por el forzamiento propiamente tal, sino que por la forma en la que se construyó. Finalmente el director que estaba a cargo, que si no me equivoco era Guillermo del Toro, dejó tirada el proyecto a medias por un problema financiero y económico, un montón de drama, y finalmente Peter Jackson, que no estaba llamado a ser el director, sino simplemente el supervisor, dada su experiencia con la anterior película, generó en ese sentido una distanciación, un distanciamiento, o más que un distanciamiento, generó que las posibilidades de crear un material aceptable fuese muy difícil. Entonces, al hacerlo sobre la marcha, se sintió. Pero aún así, creo que quedaron muchos de los fanáticos acérrimos cuestionando, y hay algunos que son famosos en términos de internet, son fanáticos en canales de YouTube y todo el asunto, que me parece muy legítimo que defiendan la pureza de la obra, pues siento que la adaptabilidad del material responde también a una necesidad de entender que la distanciación, volví a decir distanciación, ni siquiera sé si la palabra existe, a ver, espérate, voy a buscar en internet, distanciación. Mira tú, distanciación sí existe, ¿o no? Distanciación, según el diccionario de la RAE, distanciación sí es un sí, entonces exactamente. Acabo de decir una palabra adecuada y no me equivoqué. Entonces, creo yo que en ese sentido la distanciación que tiene que existir, ahora no voy a parar de decir distanciación, puta. La distanciación que existe entre la distanciación de la distanciación, creo que los puristas tienen todo el derecho a defender la pureza de las obras que a ellos les encantan, les gustan, les excitan y les producen sueños húmedos. Perfecto. También creo que es súper válido aquellas personas que creen de cierta manera que las adaptaciones tienen posibilidades mucho más laxas, mucho más amplias de modificación. Porque creo que a la base lo importante tiene que ver con que la distancia entre el mensaje y el sentido del autor y la interpretación que el público u otros directores pueden hacer de una especie de intertextualidad de distintos autores permite una adaptación súper enriquecedora. Por ejemplo, lo que sucede con DC o lo que sucede con Marvel, como productos culturales. Efectivamente hay personas, recuerdo por ejemplo que la película Batman vs Superman, yo no la quise ir a ver al cine porque escuché comentario de un youtuber, Loblogio, español, lo respeto mucho, es un tremendo comediante, stand-upero y mucho mejor dibujante. De hecho creo que ahora se dedica más bien en Twitch a su faceta de dibujante. Y yo recuerdo que vi un video de este tipo diciendo todas las aberraciones, todas las fallas, todas las incoherencias, todos los errores que cometía el autor de la película Batman vs Superman en términos de lo que representaba el universo DC y particularmente los cómics en los cuales se inspiraba, que uno de ellos creo que es The Dark Knight Rise o algo así. Cuando yo escuché esa crítica, dije, esta película es una pérdida de tiempo, no la pienso ver, aunque yo estaba con un hype enorme por verla. Es Batman vs Superman. Batman vs Superman, hermano. Pero luego, reflexionando más adelante, me puse a dar cuenta que primero yo no soy fanático de DC. Yo a lo máximo soy fanático de Batman y he leído... De hecho, los únicos cómics que he leído con asiduidad o que he leído más seguido son precisamente cómics de Batman. Pero no soy un fanático, no soy un experto, solo soy un sujeto que quiere disfrutar del cine. Y en ese sentido, creo que también es súper válido que las personas que somos fanáticas acérrimos de algo, comprendamos que ese fanatismo tiene que ser con un disfrute y no tanto con frustración, y que la gente común y silvestre, no ñoña, tiene el derecho a disfrutar sin hacerse tantos cuestionamientos. Creo que en ese sentido es súper relevante que sepamos cómo construir un fanatismo, o un disfrute más que fanatismo, un disfrute de estas cosas, de una manera que nos genere más placer
que molestia, entendiendo que estos no son las tablas de la ley escritas en piedra por el dedo de Dios, sino que lo máximo son productos culturales de tremendos autores, pero que tienen la posibilidad de adaptarse. Distinto es el autor, distinto es Alan Moore, que ha odiado, bueno, en realidad todo lo que adaptan de Alan Moore les molesta, porque él tiene un sentido mucho más potente y está bien. Watchmen es una basura, La Liga de los Héroes Extraordinarios, los Super Extraordinarios es una basura, V de Vendetta, una basura. Todo lo que han hecho de Alan Moore y lo han adaptado, a él no le gusta. Y está bien, es su derecho, es su producto, es su hijo, es como tu tesis, es como tu trabajo, es como el síndrome del neuromarketing que se denomina el fenómeno IKEA. Es entendible que cuando hay esfuerzo tuyo ahí, lo ames de una manera que no quieres que se pervierta. Entonces es impensado que ellos digan, no, esto no es una aberración. Pero el resto de nosotros debiésemos quizás tomárnoslo con un poco más de disfrute. Porque además, para volver al tema de la serie del Señor de los Anillos, es para muchos de nosotros un reencuentro con un sueño de infancia, de adolescencia. Yo todavía recuerdo con mis amigos de la enseñanza media en el liceo, aquí en Talcahuano, después que leímos las películas, después que leímos los libros del Señor de los Anillos, nos leímos El Hobbit, bueno, yo no me lo leí, pero mis amigos se lo leyeron, nos vimos las películas, los fanáticos comenzamos a comprar, bueno, un amigo compró y todos nos terminamos leyendo el Silmarillion, que es básicamente como el Antiguo Testamento de Tolkien, para explicar su mitología. Y flipábamos, soñábamos, nos pegábamos pajas mentales pensando así, pero increíble, la guerra de la cólera o la pelea de los Silmarils, cómo podrían ser animadas. Y yo recuerdo en ese tiempo que uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, me dijo, esto es imposible de grabar en una trilogía, me dijo, necesitarían por lo menos una serie. Las series en ese tiempo no tenían, desde mi perspectiva, las posibilidades que hoy día el financiamiento les otorga para hacer, no sé, series de 5, 10, 15, 20 temporadas de las cosas que sean. Netflix está lleno de un montón de series. Entonces creo que tenemos dos caminos. Uno, que es estarnos amargando y diciendo, ay, un joven negro, hay sexo, ay, esto no se cumple como en la página 744 de los libros de los cuentos inconclusos y en la carta 415 de Tolkien dice, aguárrate, Juan, en serio. Siéntate, cómete tus malditas palomitas y disfruta esto. Disfrútalo. Y si no es como no te gusta, pues es exactamente igual como te pasa con los discos de música. A mí me pasaba eso. No me gustaban, siempre había algo que le faltaba. Hasta que un día yo me di cuenta que dije, tienes dos caminos. O agarras tus malditas monedas y pagas un puto curso de música y te juntas con tus amigos y haces tu banda y haces tu propia música que se adapte a tus gustos, aunque eso no te genere ni un peso. O cierras el hocico, te sientas, te comes tus palomitas y disfrutas de la producción cultural, musical, artística, comercial de alguna banda que te gusta y tomas eso y lo disfrutas. Creo que ese es el mensaje al final de la vida. Hay que disfrutar más y ser menos crítico en términos de ser un ciudadano, un ser humano común y silvestre. Si tú vives de esto para comentarlo, bien. Si tú eres cineasta, licenciado en estética, bien. Es tu trabajo, es tu misión juzgarlos con crítica. Pero el resto de nosotros tenemos que vivirlo como lo es, como un disfrute, como un placer, como algo que nos debiese dar gusto más que malos ratos. Entonces creo que, para mí, esto de la serie del Señor de los Anillos y todo lo que ha implicado la variación y la adaptación que probablemente va a tener mucho del siglo XXI, mucho del tema de la corrección política, mucho de las temáticas actuales, mucho de esa crítica, porque como decía Marc Ferro, que es un historiador francés, que tiene un texto que se llama Historia y Cine, si bien es para otro tema, para otra temática específica, el objetivo de su texto, creo que tiene mucho sentido con lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Él hablaba sobre que el cine histórico, este cine que intenta hacer una mímesis del pasado, él decía que esas películas, pero sobre todo aquellas que su intención es ser históricas, películas de cine histórico, hablan mucho más, decía Marc Ferro, o Marc Ferro, no sé cómo se pronunciará en francés, de la época en la que están construidas que de la época de la cual quieren dar cuenta. Y eso yo lo encontré y tiene sentido porque cuando estaba en la universidad, mi proyecto de tesis o mi preproyecto de tesis fue precisamente analizar el cine
chileno, peruano y boliviano sobre la guerra del Pacífico, tomando 3 ejemplos. De lo único que yo recuerdo en este momento es Caliche Sangriento, que es una película del año 70 y algo. A ver, Google, ayúdame. Caliche Sangriento del año 69. Una película del año 69. Jorge Guerra, Pimpón, Jorge Yáñez, Jaime Badel, entre algunos de los actores que estuvieron en esa película. Las 3 películas, una vez por cada país, hablan mucho más de sus visiones nacionales personales del fenómeno de la guerra del Pacífico, y además hablan mucho de la época. El discurso de la película Caliche Sangriento es un discurso muy easy, muy industrialista, muy de la época en la que está construido, muy de la dinámica política que se está dando en ese momento. Y creo que desde esa perspectiva también es súper interesante entender que no solamente el cine histórico, sino que cada producto cultural es hijo de su tiempo. La serie El Señor de los Anillos, hecha por Amazon, aunque esté inspirada y basada en Tolkien, una obra escrita a principios del siglo XX por un escritor que vivió a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ese mundo en el cual él escribió no es necesariamente, aunque esté basada y adaptada, el mismo mundo del siglo XXI donde va a ser construida la serie del Señor de los Anillos. Por lo tanto, eso hay que también entenderlo, más que juzgarlo y criticarlo y analizarlo de manera despectiva. Entonces yo creo que esa es la invitación, porque además, solo para ir cerrando, quiero dar 2 ejemplos más. El ejemplo número 1 es la serie The Men in the High Castle, que está basada en el libro y de igual nombre de Phil Dick, que a mí me llegó una tremenda decepción y alerta de spoiler, porque la serie no tiene absolutamente nada que ver con el libro. Y si tú me preguntas a mí, yo prefiero la adaptación de la serie que lo que pasa en el libro. Pero eso no significa que sea juzgable ni criticable. Y al revés, si el producto de salida como una serie es mejor que la obra original, ¿eso invalida la adaptación? Otro ejemplo es El Castillo Ambulante, la película del 2004 de Studio Ghibli, y la novela original de la cual se basa, que es de Diane Wynne Jones. No sé si está bien pronunciado. También es exactamente lo mismo, alerta de spoiler. El libro y la película no tienen necesariamente que ver, son adaptaciones más libres. ¿Cuál es mejor? Va a depender de tus gustos. Y bueno, como ejemplo final podríamos mencionar la diferencia que existe entre la obra escrita por Mary Shelley, El moderno Prometeo o Frankenstein, versus, si lo quieres ver así, la película Frankenstein de 1931 del ciclo de terror de la Universal, que es una de las películas de terror más importantes de la época y para la historia del cine, pero que no necesariamente es una adaptación fidedigna de lo que tienes en el libro. De hecho, cuando yo leí el libro, porque yo vi primero las películas y estaba familiarizado con toda la franquicia Frankenstein, pero no había leído el original hasta hace un par de años atrás, y fue bastante decepcionante encontrárselo. Pero claro, después tú haces la reflexión y dices, bueno, este libro fue escrito en 1810, 1830, es entendible, es aceptable incluso. Entonces finalmente creo que la invitación es a bajarle un poco los huevos, dejar un poquito la paranoia y la tontera y empezar a disfrutar un poquito más. La vida ya es demasiado dura, la vida ya es demasiado difícil, la vida ya es demasiado mierda y miserable como para que no estemos nosotros mismos estándonos chingando, hinchándonos por cosas que debiésemos más bien disfrutar. El arte es algo que debiésemos disfrutar, criticar sí, conversar sí, con crítica y altura de mira sí, pero también disfrútalo, vívelo, no seas weón, vívelo viejo. Eso. Bueno, finalmente entonces queríamos solamente dejar estas cosas grabadas. Espero que te haya gustado lo que estábamos conversando y que nos dejes ahí algún comentario, alguna crítica o algo que quieras contarnos y comentarnos. Recuerda que estamos tratando de todas las semanas hacer una subidita de estos videos, de estos podcasts, de estas conversaciones, y te invitamos a, si te gusta el contenido, evidentemente no queremos buscar lástima ni queremos llamar la lástima, a que nos comparta, le des todo esto y le digas a tu amigo, la tía, al tipo de ahí, no sé, a la polola, quien sea, no sé, busca una justificación para conversar con tu ex mandándole esta información, no sé, haz lo que tú quieras, si te gusta evidentemente, y ayúdanos a difundir la palabra de el no sé qué es esto. Ya, eso, que estés muy bien, cuídate mucho, bonita semana y nos vemos, bye bye.